Evangelio de Mateo, capítulo 28. Vamos a estar leyendo el versículo 19 y vamos a llegar al versículo 20. Aunque lo que vamos a estar hablando está en el versículo 19. Como ven en la pantalla, hoy vamos a estar hablando acerca de esta enseñanza, de esta doctrina que, hermanos, es el bautismo en agua. Ya que nuestros hermanos que se van a bautizar, ellos necesitan comprender con nosotros la importancia de lo que es el bautismo y el significado que tiene el bautismo. Entonces vamos a rogarles esa atención para poder, hermanos, aprender, no solamente oír, aprender esta doctrina de lo que es el bautismo en agua. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19 al versículo 20. Vamos a esperar que lo tengan, porque oigo ahí que las hojas siguen moviendo. Ese es el primer evangelio de Mateo, capítulo 28, es el último capítulo, versículo 19 y su versículo 20. Lo tienen todos. Leámoslo, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y toda la iglesia dice: amén. Oremos. Padre, te damos gracias en este día, porque podemos alabarte, bendecirte. Y ahora vamos a estar recibiendo su palabra. Señor, ayúdanos, danos, Señor, la capacidad para poder, Señor, recibir y comprender tu palabra. Abre nuestro entendimiento y que seas tú edificándonos, bendiciéndonos, hablándonos a nuestras vidas. Que la semilla de tu palabra quede sembrado en nuestros corazones y en nuestras mentes, sabiendo que ella no volverá vacía, sino que producirá, crecerá, Señor, y dará fruto en cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Así que tomen su lugar, hermanos. Vamos a recibir o oír esta enseñanza de la palabra del Señor acerca de lo que es el bautismo en agua. Hace tiempo atrás nosotros estudiábamos con ustedes los diferentes tipos de bautismo. Tenemos el bautismo de arrepentimiento que practicaba Juan el Bautista antes de que el Señor comenzara su ministerio. También el mismo Juan el Bautista hablaba de ese bautismo en el Espíritu Santo. Y también mirábamos acerca de otros tipos de bautismos. Pero hoy vamos a estar viendo o enfocándonos en lo que es el bautismo en agua, para que nosotros entendamos la importancia de ello y el significado que contiene cuando nosotros lo realizamos. Entonces, hoy vamos a estar hablando acerca del bautismo en agua. En primer lugar, siempre a mí me gusta hacer las cosas preguntando. En primer lugar, ¿qué es
el bautismo. Y entonces nos dimos la tarea, ahí los hermanos, para poder, hermanos, llegar a saber qué es el bautismo. Una cosa es qué es el bautismo y otra cosa es qué significa el bautismo. Entonces, en primer lugar, queremos saber qué es el bautismo. Y como hemos leído la palabra, donde el Señor, hermanos, le dice a sus discípulos, Mateo 28, 19. Jesús le dice a sus discípulos, por tanto, id, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Pero la palabra siguiente, el Señor dice, bautizándolos. Esa palabra, bautizándolos, viene de esa palabra griega que está ahí. Si usted usa la concordancia Strong, para eso sirven esos números, G907. La palabra bautizándolos que nuestro Señor usa ahí, viene de la palabra griega bautizo. Y al mirar, hermanos, la definición o el significado de esa palabra, vamos a llegar a comprender de qué se trata el bautismo o qué es el bautismo. Entonces, como ustedes ven ahí, esta palabra que el Señor menciona en Mateo 28, 19, que es la palabra bautizándolos, viene del griego bautizo. Y esa palabra bautizo, como ve en pantalla, significa o quiere decir sumergir. Esa palabra significa ser inmerso, purificar por inmersión o sumergirse. Entonces, basado, hermanos, a la definición de esa palabra, podemos llegar a entender en qué consiste el bautismo. Entonces, esa palabra nos hace entender que bautismo es, díganlo todos, sumergir, que el bautismo es ser inmerso, que el bautismo es purificar por inmersión o sumergirse. Pero también a veces se usa la palabra que sigue, G911, que es la palabra bauto. Y esa palabra bauto significa arrollar, significa inundar, significa cubrir completamente con un fluido. Si usted se da cuenta, eso es el bautismo. En eso consiste el bautismo. En tomar a alguien, ya lo vamos a aplicar entonces. Basado en la definición de esa palabra, llegamos a entender que bautismo es tomar a alguien y sumergirlo. ¿En qué? En agua, porque estamos hablando del bautismo en agua. Si estuviéramos hablando del bautismo en el cuerpo de Cristo, entonces se habla de que el creyente es unido al cuerpo de Cristo. Pero como estamos hablando del bautismo en agua, entonces bautismo es sumergir a alguien en el agua, hundir a alguien en el agua. Y dice, hasta que esté completamente cubierto. Entonces, bautismo no es echarle agua en la cabeza a alguien. Un día, vea, con el permiso de mis padres, cuando yo era niño, pertenecíamos a otro movimiento. Éramos centroamericanos, bautista pues, porque los bautistas fueron los que llevaron ese movimiento. Y cuando bautizaron a mis padres, pusieron una cubeta enfrente y agarraron un frasco de agua
y le mojaron la cabeza. Así los bautizaron. Pero bautismo no es echar agua en la cabeza de alguien. Bautismo consiste, dice, en sumergir a alguien totalmente en el agua. Cuando vamos a mirar el significado del bautismo, ustedes y yo vamos a entender por qué razón hay que sumergirlo totalmente en el agua. Porque eso tiene que ver con el significado del bautismo. Entonces, bautismo, ¿qué es? Eso, sumergir a alguien en el agua, hundir en nuestro idioma nuestro, ¿verdad? En el español de nosotros, ¿verdad? Hundir a alguien en el agua, ¿verdad? Entonces, eso es el bautismo, en eso consiste, en sumergir a alguien en el agua. ¿Y cómo lo llegamos a descubrir? Estudiando la raíz de esta palabra bautizándolos, que viene de esa palabra bautizo, que significa sumergir, ser inmerso, ¿ya? Hasta que la persona sea totalmente cubierta con ese fluido. Y eso es lo que vamos a hacer con los hermanos que se van a bautizar. Amén. Damos gracias a Dios por la vida de ellos. Entonces ya comprendimos qué es el bautismo. Les pregunto, los de este lado, ¿qué es el bautismo? No, ya pasaron la prueba, entonces hay que bautizarlos. De eso se trata, hermano, que entendamos qué es el bautismo. De eso se trata, que uno entienda, que uno, hermanos, tenga ese conocimiento de lo que es el bautismo. Y como nosotros ya llegamos a entender qué es el bautismo, entonces avancemos. Ahora, ¿cuál es la segunda pregunta? Es la que está ahí en la pantalla. Ya miramos qué es el bautismo. Ahora, segundo, ¿por qué me debo de bautizar? Si me siento bien. Hay hermanos que dicen eso. ¿Por qué tengo que bautizarme? Si me siento bien así. Pasa 5 años en el evangelio, pasan 10 años en el evangelio y no se bautizan, hermano. ¿Quién sabe si de verdad han creído en el Señor? Entonces ahora veamos, ¿por qué debemos de bautizarnos? Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? En lo que dice ahí la palabra. Si ustedes se dan cuenta en el versículo 19, ahí el Señor les está diciendo, por tanto, ¿qué dice? Vayan. Él está dando una orden. Ahí el Señor está mandando, está dando un mandato, un mandamiento, una orden a sus discípulos, a los que habían creído ya en Él. Y les dice, vayan, id y hagan discípulos. En otras palabras, vayan y prediquen el evangelio. El que crea, el que se convierta en su discípulo, en el discípulo del Señor, ¿qué deben de hacer? Ahí dice bautizándolos. Si ustedes se dan cuenta, en ese texto de la palabra, ahí el Señor está dando una orden, un mandamiento, donde el Señor le dice, les ordena a sus discípulos que vayan y hagan lo que Él les estaba diciendo. Entonces, ahí, hermano, llegamos a entender
¿por qué razón debemos de bautizarnos? Y la razón es esta: ¿por qué yo debo de bautizarme? ¿Por qué? Porque es un mandato del Señor. Es una ordenanza que el Señor le da a todos aquellos que han creído en Él. Él les dice: vayan y hagan discípulos. Y el que se convierta en mi discípulo, dijo Jesús, a ese bautícenlos. Ahí no dice si quieren, ¿verdad? No, ahí es una orden. Entonces, hermano, basado a eso, nosotros llegamos a entender entonces que el bautismo es una ordenanza, es un mandamiento, un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Y como es un mandato, entonces todo nuevo creyente que ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador y que ha decidido seguir sus enseñanzas, debe de obedecer ese mandato. Vuelvo a repetirlo. Nosotros nos debemos de bautizar porque es un mandato del Señor Jesucristo. Es una ordenanza que el Señor nos ha dejado y que todo nuevo creyente debe de obedecer. Por eso, como estamos hablando que todo nuevo convertido al Señor debe de bautizarse, entonces podemos decir que el bautismo, hermano, es un paso de obediencia muy importante en la vida del nuevo creyente. En otras palabras, cuando el nuevo creyente se bautiza, está obedeciendo la ordenanza del Señor Jesucristo. Nosotros no nos bautizamos para salvarnos, porque la salvación, nosotros ya lo entendemos, Efesios 2:8, se obtiene por la fe en Jesucristo. Yo no me bautizo para salvarme, yo me bautizo porque yo ya soy salvo. Entonces, hermano, ¿por qué debemos de bautizarnos los de este lado? Porque es un mandato del Señor. Y como es un mandato de nuestro Señor Jesucristo, entonces debemos de obedecer. Entonces, hermano, el bautismo es un paso de obediencia muy importante en la vida del nuevo creyente. Es un paso de obediencia, pues. En otras palabras, es ahí donde él confirma su fe en el Señor. Al bautizarse, pues. Estamos comprendiendo, los hermanos. Ahí dice: vayan y bautícenlos. Él está dando una orden. Él está dando un mandato, no solamente de que evangelicen, sino que bauticen también. Entonces, hermano, por eso vamos a bautizar a los hermanos. Y es un motivo de gozo, porque cuando alguien se bautiza, hermano, es que pues está queriendo de verdad, hermano, obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Porque el verdadero cristiano no es el que dice creer en Jesús. El verdadero cristiano es aquel que cree en Jesús, pero que está dispuesto a obedecer, a practicar, a vivir las enseñanzas del Señor. Sí, hermano, porque hoy todo el mundo dice ser cristiano, hasta los brujos. Cuando trabajaba en la compañía, como nuestros compañeros de trabajo, pues son del mundo, ahí van escuchando su música. Y entonces ahí iba yo en medio. Y de repente, hermanos, venían escuchando su música. Y de repente hace un corto, pues, ¿ya? Y sale un comercial ahí de un brujo. ¿Y sabe qué decía?
Ya no me acuerdo de lo demás, pero lo que le voy a decir sí. Esos que leen la mano, pues, dijo, como dijo nuestro Señor Jesucristo, ayúdate que te ayudaré. Jesús nunca dijo eso. Pero oiga cómo lo dicen. Como dice nuestro Señor Jesucristo, dice, y es un brujazo. Entonces, hermano, el verdadero cristiano es aquel que practica las enseñanzas de Jesús. Pone por obra las enseñanzas de Cristo. Ese es el verdadero cristiano. Amén. Entonces, hermano, el bautismo es una ordenanza, como dijo la hermana, ¿verdad? Es un mandato. Y como discípulo del Señor, como seguidor de Cristo, entonces tenemos que obedecer ese mandamiento. Amén. Avancemos pues, ¿verdad? Porque el tiempo, hermano, nos gana, ¿ya? Ahora, tercera pregunta, ¿ya? ¿Cuáles son los requisitos para bautizar a alguien? Allá en Williams, como allí llega gente que no es cristiana, entonces alguien preguntó, ¿verdad? En medio de la enseñanza, dijo, apenas íbamos comenzando, y ya dijo, ¿se puede bautizar un niño, hermano? ¿Ya? Y ya le dijo, ahorita llegamos en ese punto. ¿Ya? ¿Ya? ¿Se puede bautizar un niño o qué? ¿Cuál es el requisito para bautizar a alguien? Entonces, hermano, ya cuando miramos este punto acerca de los requisitos, entonces usted y yo vamos a llegar a comprender, ¿verdad?, a quién se puede bautizar. Entonces eso. Entonces veamos, hermanos, uno de los requisitos para poder bautizar a alguien. En Hechos capítulo 8, versículo 36 y 38. Hechos capítulo 8, versículo 36 al versículo 38. Como ustedes ya saben mucho de Biblia, pues nomás leamos esos 3 versículos. Hechos capítulo 8, versículo 36 al versículo 38. Aleluya. Vamos a esperar que todos lo tengan, porque este es uno de los requisitos para poder bautizar a alguien. ¿Lo tienen? Dice, leámoslo pues, dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón. ¿Qué le dijo? Bien puedes bautizarte. Y respondiendo el eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y cuando Felipe escuchó eso, esa confesión de fe en el Señor, ¿qué hizo? Mandó a parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. ¿Y qué? Y le bautizó. Si se da cuenta, aquí en esta historia, el Señor nos deja escrito en su palabra uno de los ejemplos para poder bautizar a alguien. Aquí la Biblia, lo puede leer en su casa, es una historia de un hombre, ¿ya?, que tiene una posición en el gobierno, y que este hombre parece ser que era temeroso de Dios, porque venía de Jerusalén, fue a adorar a Dios en el templo, y venía de Jerusalén e iba a Etiopía. Por eso un día le dije a los hermanos, yo ya sé quién llevó el evangelio a Etiopía, este hombre, el eunuco.
Pues sí, hermano. Este hombre ya adoraba a Dios, creía en Dios, venía de adorar a Dios en el templo. Entonces el Espíritu le dice a Felipe que fuera en tal lugar, y fue, obedeció. Y cuando pasa el eunuco con su carro, el Espíritu le dice a Felipe: acércate al carro. Y como este hombre, dice la Biblia, iba leyendo el rollo del profeta Isaías. Era un hombre de dinero, porque en ese tiempo no cualquiera podía tener un rollo en su mano. Entonces iba leyendo el rollo del profeta Isaías. Y cabal, hermano, iba leyendo el capítulo 53 en nuestra Biblia. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de él. Y eso es lo que el eunuco venía leyendo. Y cuando Felipe se le acerca y le dice: ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dice: ¿cómo voy a entenderlo? Dice: si nadie me lo explica. Le dijo: si quieres yo te lo explico. Y dijo, lo invitó, hermano, se subió al carro. Y dice la Biblia que Felipe aprovechó esa oportunidad y comenzó a evangelizarlo con ese libro del profeta Isaías. El eunuco le pregunta y le dice: ¿de quién está hablando el profeta? ¿De él mismo o de otro? Y entonces Felipe dice, comenzando, le habló del evangelio de Jesucristo. Le predicó, pues. Le habló que Cristo murió por sus pecados, que lo sepultaron y que al tercer día resucitó el Señor y que está sentado a la diestra del Dios Padre, abogando por nosotros. Felipe lo evangelizó, le predicó, le habló de Cristo. Y creo yo que no solamente le habló de Jesús, sino que también, hermanos, creo yo que le habló de paso del bautismo, porque como este hombre llegó a saber acerca del bautismo. Alguien le tuvo que enseñar, porque la Biblia dice que cuando iban en el camino, de repente dice, vio agua junto al camino, quizás un río. Y entonces este hombre le dice a Felipe: ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahí hay agua, bautízame de una vez. Mire, hermano, esos son los cristianos que necesitamos hoy en día, hermano. Gente dispuesta, gente decidida. Y entonces Felipe, cuando oye, hermanos, el deseo del eunuco, entonces le dice: bien, puedes bautizarte, pero si es que, ¿qué? Si es que crees que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Ah? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Por eso Romanos 10:9, ¿qué dice? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, mire, hermanos, ahí se cumple esa palabra. Felipe le dice: si crees de todo corazón, ahorita mismo te bautizo. Y el eunuco, hermanos, gritó y dijo: creo que Jesús es el Hijo de Dios. No era una confesión, hermanos, a la ligera. No, era una confesión, hermanos, basado en una decisión verdadera, genuina, de que este hombre de verdad sí estaba creyendo en el Señor Jesús. Y estaba creyéndolo con todo su corazón y lo estaba confesando con su boca. Y como Felipe vio eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Pararon el carro, dice, no sé si era una Honda o no sé, pero pararon el carro, hermano, para que se despierten algunos.
pararon el carro y entonces descendieron de donde estaban las aguas y bautizaron al eunuco. Y dice que cuando salió del agua, salió gozoso y se fue gozoso a Etiopía. Ah, hermano, gloria al Señor. Ya le conté esta historia, basado, hermanos, a la palabra. Uno de los requisitos para poder bautizar a alguien es que haya creído en el Señor con todo su corazón. Ese es uno de los requisitos. Que los hermanos, o sea, que cada individuo crea en el Señor Jesucristo con todo su corazón y que lo haya confesado con su boca que Jesús es su Señor. Amén. Los hermanos que están aquí lo han hecho y gracias a Dios han perseverado, pues. Si no, no los metemos. Pues sí, hermano. Pero gloria a Dios por la vida de ellos. Hay que orar por ellos. Así que uno de los requisitos para bautizar a alguien, ¿cuál es? Que haya creído en el Señor Jesucristo con todo su corazón. Veamos el segundo para avanzar. Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos capítulo 2, leamos desde el 37. El 37 y el 38. Estamos viendo cuáles son los requisitos para poder bautizar a alguien. Hechos 2, 37 y 38 dice, leemos, dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, ¿qué les dijo? Dice: arrepiéntanse. Y después de eso, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si ustedes se dan cuenta, después de que Pedro le predica a toda esa gente que estaba ahí, ¿verdad? Porque ahí es donde, hermanos, Pedro le predica a toda la gente, ¿verdad? Después del Pentecostés, pues Pedro le predica a toda la gente que estaba ahí. Y después de haber oído la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo, dice que muchos de estos se compungieron, fueron redargüidos por el Espíritu de Dios, a tal grado que se acercaron al apóstol Pedro y a los otros apóstoles y les preguntaron: ¿qué es lo que necesitamos hacer? Porque esta gente quería, hermanos, alcanzar la salvación. Entonces ahora les dice: ¿qué es lo que debemos de hacer, hombres? Después de la prédica. Y entonces Pedro les responde: lo que ustedes deben de hacer, primero deben de arrepentirse de verdad. El arrepentimiento es muy importante, hermano. El arrepentimiento, no solamente que uno crea en el Señor Jesucristo con todo su corazón, sino que también el individuo necesita arrepentirse de verdad. Un arrepentimiento genuino. La palabra arrepentimiento tiene que ver, dice, con un cambio, primero de mente, un cambio de mentalidad, un cambio de actitud. En otras palabras,
cuando alguien se arrepiente de verdad, hermanos, surge un cambio en su vida. Dice, ya no voy a seguir haciendo esto. Ahora voy a volverme a Dios. Ya no quiero hacer lo malo. Ahora quiero servir a Dios, seguir a Dios y hacer lo correcto. Eso es arrepentimiento. Por eso dice, deje el impío su camino y vuelva hacia Dios. Es un cambio de dirección, es dejar lo malo y volverse a Dios. El arrepentimiento también consiste en eso. Por eso Juan, hermano, cuando bautizaba, miraba a algunos que llegaban, pues, y se bautizaban. Porque el bautismo de Juan, ¿qué era? Todo el que bautizaba a Juan, el que se bautizaba por Juan, estaba diciendo que se arrepentía, pues. Y Juan, cuando se da cuenta de que muchos se bautizaban por bautizarse, pero no había un cambio en sus vidas, Juan, hermano, los exhortó. ¿Y qué les dijo? Raza de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes huir de la ira venidera? Si se van a arrepentir de verdad, entonces dice, den pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, hermano, el arrepentimiento es muy importante en la vida de todos nosotros, pues. ¿Y cómo se ve el arrepentimiento en alguien? A través de los frutos que va a ir dando, a través de las acciones que va a ir dando, hermano. Por eso Juan les dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, si se van a arrepentir de verdad, demuéstrenlo entonces. Porque si van a seguir en sus cosas, ese no es arrepentimiento. Ah, qué silencio, hermano. Nomás ahí el varón, vea, ahí, amén, dice, porque como nadie, ¿verdad? Dios usa a los niños, pues. Entonces, hermano, el arrepentimiento es uno de los requisitos. Y esa es la razón por la cual nosotros, la Iglesia de Cristo, no bautizamos niños. Por eso no bautizamos a los niños. A los adolescentes, sí, pues. Pero niñitos no. Creo que muchos de los que estamos aquí los bautizaron a ustedes de niño. Pues sí, hermano. Les pregunto, cuando te bautizaron de niño, ¿te preguntaron si ya habías creído en el Señor Jesús? Vea, ni entendías aunque te preguntaban. Nomás ibas a llorar por el frío del agua. Y si te preguntan y si te dicen, tienes que arrepentirte, menos, hermano. ¿Vea? ¿Por qué? Porque el niño no sabe qué es eso, no entiende todavía eso. Entonces, por eso nosotros no bautizamos niños, porque la Biblia o el Señor nos enseña en su palabra que uno de los requisitos para bautizar a alguien es que haya creído en el Señor Jesús, haya decidido creer en Él con todo su corazón y que se haya arrepentido de verdad, hermano. Un arrepentimiento genuino. Y un niño pequeñito, hermano, ellos no saben qué es arrepentimiento. Ellos no saben qué es fe en el Señor Jesucristo. Entonces, por eso, hermano. Amén. Ahora sí comprenden conmigo por qué nosotros no bautizamos niños. ¿Ah? Porque no pueden cumplir con estos requisitos. No pueden. Amén. Bueno, avancemos pues.
Veamos la última pregunta. Ahora sí. ¿Cuál es el significado del bautismo? Ya vimos con ustedes qué es el bautismo, de qué se trata. Es tomar a alguien y sumergirlo completamente en el agua. Ahora, ¿cuál es el significado de eso? Veámoslo entonces. Romanos, ya todos lo sabemos. Romanos capítulo 6. Aleluya. Romanos capítulo 6. Leamos desde el 1, hermano, para que entendamos todo. Y vamos a llegar al versículo 4. Amén. Romanos 6, versículo 1 al versículo 4. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice? En ninguna manera. Porque los que hemos, ¿qué? Muerto al pecado. ¿Cuántos de los que estamos aquí ya hemos muerto al pecado? Entonces, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué dice? Andemos en vida nueva. Entonces, hermanos, aquí se habla del significado del bautismo. Pablo, hermanos, trata de explicarle a la iglesia de Roma un asunto que les había dicho. En los versículos anteriores, antes del capítulo 6, Pablo les había escrito que donde el pecado abundaba, ahí la gracia de Dios iba a sobreabundar. Entonces, Pablo entiende que la gente puede malinterpretar eso. O en otras palabras, ya lo estaban malinterpretando. Porque Pablo les dijo que donde abundaba el pecado, ahí la gracia de Dios iba a sobreabundar más todavía. Entonces, cuando escucharon eso, algunos dijeron: entonces sigamos pecando para que la gracia de Dios sobreabunde, decían algunos bandidos. Sí, hermano. Entonces démosle, dice, para que la gracia de Dios abunde entonces. Por eso Pablo ahora los corrige y les dice: bueno, pues, ¿qué vamos a decir? ¿Vamos a seguir pecando para que la gracia abunde? Entonces Pablo responde: claro que no. En ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Oiga esa verdad, hermano. Tremenda verdad. Todo aquel que ha muerto al pecado, dice, ¿cómo es posible que pueda? Dice, no es posible, pues, que pueda seguir viviendo en el pecado.
Alguien que verdaderamente ha muerto al pecado no puede seguir practicando el pecado. Eso es imposible. ¿Cuántos han visto a algún muerto borracho? Sí, sí. Ay, hermano, algunos dijeron sí. Nadie, hermano. Le dije a los hermanos de William, ¿cuántos han ido a un funeral? Dice, amén, dice. ¿Y cuántos se han acercado y han pellizcado al muertito ese? Pellizquelo. A ver, hermano. La hermana dijo, yo no dije nada. ¿Por qué? Porque está muerto. Por eso preguntaba, ¿cuántos muertos hay aquí? Muertos al pecado, pues, hermano. ¿Ya? No, hermano, tiene que circuncidar ese oído entonces, porque no más hablo uno de muerte y ya todos se espantan. No, dice. Pablo está diciendo, alguien que ha muerto al pecado no puede seguir viviendo en el pecado. Ahora, versículo 3. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ahora dice 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, ¿a través de qué? A través del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí entiendo algo. En primer lugar, el bautismo, según la Biblia, su significado es, ¿verdad?, muerte, sepultura y resurrección. Según este texto, muerte. Por eso Pablo dice, ¿cuántos han muerto al pecado? Amén, decían los de Roma. Entonces, ¿cómo entonces siguen viviendo en el pecado? ¿Acaso no saben ustedes que cuando ustedes se bautizaron, ustedes murieron, ustedes fueron sepultados y a la misma vez, así como Cristo resucitó dentro de los muertos, a través del bautismo, ustedes también resucitaron? Por eso el bautismo, hermano, ¿verdad?, es muerte, sepultura y resurrección. Es ahí donde está, hermanos, la importancia de sumergirlos totalmente en el agua. Y no solamente echarles poquita agua en la cabeza. ¿Por qué? Porque el significado es que cuando el nuevo creyente es sumergido totalmente en el agua, ¿qué está diciendo? Simboliza que muere al pecado, que ya está muerto al pecado, muerto a las cosas del mundo, muerto a las cosas carnales, hermano. Entendamos eso, que eso es importante, hermano. Entonces, hermanos, ¿verdad?, cuando sumergimos a los hermanos en el agua, significa muerte y también significa sepultura. ¿Por qué? Porque los estamos sepultando. Y cuando salen del agua, representa resurrección. ¿Ya? Resucitan pues, pero ya no para vivir la vida que llevabas antes. No, papito. ¿Ya? No. Porque tú estás proclamando, tú estás diciendo, estoy muerto al pecado, muero para el mundo, muero para las cosas terrenales y me sepultan. Y cuando salimos del agua, estamos diciendo que resucitamos.
¿Pero para qué? Como dice la Biblia, para vivir una nueva vida. En otras palabras, para vivir una vida para agradar a Dios. Ya no para vivir para nosotros. Ya no para vivir para nosotros. Para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Y hay otro punto que entiendo yo aquí. Porque ahí dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lo que entiendo, además de ahí, es que a través del bautismo me estoy uniendo a Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Cuando me bautizan, pues. ¿Por qué? Porque a través del bautismo, dice la Biblia, me uno a Cristo en su muerte. A través del bautismo. Me uno a Cristo en su sepultura a través del bautismo. Y me uno a Cristo en su resurrección a través del bautismo. Entonces, hermano, a través del bautismo nos unimos a Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Entonces, hermano, ese es el significado espiritual, hermanos, que ocurre pues en el bautismo. Por eso hay que hacerlo con fe. Sí, con fe, creyendo lo que enseña la palabra. Que usted se va a unir a Cristo en el bautismo, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Aleluya. Gloria a Dios. Así que, hermanos, ese es el. Deja leer en otro pasaje. Vaya a Colosenses, ya termino con esto, hermano. Colosenses capítulo 2 de vuelta. Colosenses 2, versículo 12. Que estas lámparas, hermano, calientan. Colosenses 2:12, ¿lo tiene? Dice, sepultados con Él. ¿En dónde? En el bautismo, en el cual fuisteis también, ¿qué dice? Resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Oiga eso. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él, a través de la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Lo mismo que Romanos 6. Es lo mismo. Está diciendo, a través del bautismo, ustedes fueron sepultados con Cristo. Y a través del bautismo, ustedes resucitaron también como Cristo resucitó. Entonces, hermano, el bautismo, eso es lo que significa. Amén. ¿Cuántos comprendieron conmigo? Amén. Bueno, hermano, eso. Los que se van a bautizar, ¿ya cuántos están listos? Amén. Gloria al Señor, Dios los bendiga. Damos gracias a Dios por ustedes. Nos alegramos, hay que seguir orando por los hermanos
para que el Señor nos ayude a todos y podamos, hermanos, seguir